Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Tangente Podcast. Esta vez estamos de nuevo en colaboración con ONU Mujeres. Quienes nos siguen desde antes saben que ya tuvimos una serie anteriormente pues, con ONU Mujeres y Unión Europea que se llamaba Participa Mujer, donde pues entrevistamos a muchas mujeres, ya sea que están participando en política o que quieren que más mujeres participen en política. Pues ahí en nuestros episodios en YouTube o en la plataforma de streaming nos pueden encontrar. Y ahora traemos una nueva serie de 4 episodios acerca de la paridad. Y pues muchas gracias a ONU Mujeres pues por esta oportunidad de abrir la conversación sobre el tema. Y antes de presentarles a mis invitadas, pues recordarles primero pues que sigan siempre las redes de Tangente y de ONU Mujeres, y también que nos ayudan muchísimo si se suscriben a nuestro canal de YouTube o si escuchan pues nuestro podcast, ya sea en Spotify, Apple Podcasts o en cualquier plataforma de streaming que tengan a la mano por allí. Entonces, bueno, les cuento quiénes están aquí conmigo hoy. Hoy está conmigo Sandra Morán, que fue diputada, la recordarán seguramente. Bienvenida, Sandra. Muchas gracias. Gusto de estar aquí con ustedes. Mucho gusto. Y además que Sandra nos dijo que le gusta mucho escuchar el podcast, así que yo estoy muy contenta que venga, que nos cuente eso. Eso me alegró la tarde. Y está también con nosotros Daisy Cotón, que ella es de la Organización de Mujeres Maya Moloch. Bienvenida. Muchas gracias, también un gusto estar acá y estar compartiendo con Sandra. Y bueno, pues ambas con organizaciones de mujeres mayas y ambas con este sueño de que haya paridad en Guatemala, ¿no? Entonces quizá quisiera empezar contigo, Daisy. Cuéntanos, pues, ¿qué hacen en la asociación para el tema de la paridad? O digamos, no sé si hay algún tipo de acciones que estén impulsando o diálogos que estén teniendo dentro de la asociación. Bueno, Moloch es una asociación política de mujeres mayas. Uh-huh. Es de la primera de organización maya que está inscrita en el Tribunal Supremo Electoral. O sea, su naturaleza es eminentemente política. Y pues hemos trabajado durante ya 25 años, cumplimos en este año. Hemos trabajado la formación, capacitación, incidencia, comunicación e investigación. Uh-huh. Y en ese sentido, pues somos parte de las primeras organizaciones que impulsaron la reforma a la ley electoral y de partidos políticos para incluir la paridad. Pero no va la paridad sola, porque en un país como el nuestro, que es diverso, uh-huh, donde la población mayoritariamente es maya, pues la paridad por sí sola no nos funciona a las mujeres indígenas. Y entonces también va de la mano de la alternancia, ¿verdad? Y la inclusión de pueblos indígenas. Entonces tenemos ya varios años de estar impulsando junto a otras organizaciones de mujeres y mujeres indígenas, uh-huh, esta iniciativa. Hemos hecho incidencia en el Congreso de la República con los diferentes diputados, comisiones. Hemos también sensibilizado medios de comunicación, dadores de opinión, uh-huh, y sobre todo hablar también con las mujeres y mujeres indígenas sobre cuáles han sido esas consecuencias de que no estemos representadas en esos espacios donde se toman las decisiones. Sí, y hay que mencionarlo, ¿verdad? Que a pesar de estos 25 años que usted menciona, que existe la asociación y que se hace toda esta labor de formación, etcétera, pues no habiendo una normativa o una ley de paridad, hoy día solo hay una mujer indígena en el Congreso. Así es. Es una nada más. Es una mujer indígena que es poco lo que puede hacer, uh-huh, dentro de su espacio, pero que también es mucho lo que ha hecho, considerando que ella pelea contra ese monstruo de 1000 tentáculos, ¿verdad? Que es el racismo, que es la discriminación, sumado a su condición de ser mujer, ¿verdad? El patriarcado, el machismo. Sí. Entonces, es necesario que veamos también la paridad en los puestos de toma de decisión, que se van a elección popular, uh-huh, pero también los que no, ¿verdad? Los que son a selección, porque ahorita pues también hacemos esa crítica de que en los
cargos que hay dentro del Ejecutivo, si bien es cierto, se ha logrado paridad hombres y mujeres, no hay inclusión de pueblos indígenas. Ahí sí hay una deuda sumamente grande hacia los pueblos indígenas y especialmente hacia las mujeres. Gracias. Y ahora quiero a ver si Sandra nos cuenta un poquito, pues luego, me imagino que esto viene desde antes de ser diputada, pero luego de ser diputada, ¿a qué asociación pues ha ido contribuyendo y cómo ha ido luchando por la paridad? Sí, muchas gracias. Bueno, cuando salí del Congreso convoqué a la formación del Movimiento de Mujeres con Poder Constituyente. Este movimiento se suma a las propuestas que vienen haciendo 3 organizaciones como CODECA, CPO y Wakif-Kiej respecto a la formación del Estado plurinacional. Esto porque cuando estaba en el Congreso sí se hablaba de la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente con posibilidades de ser originaria para organizar un nuevo Estado, ¿verdad? Es decir, ahorita con lo que estamos viendo de las Cortes, una de las cosas que se dicen es que ya el sistema no funciona, es decir, es algo que es público, es decir, ese cuestionamiento a cómo la organicidad del Estado no funciona. Pero a eso hay que agregar que el Estado, este Estado que tenemos, institucionalizó el racismo e institucionalizó el patriarcado, es decir, la exclusión de las mujeres, está institucionalizado. Entonces, ¿cómo logramos hacer esos cambios necesarios para que quienes somos el 50% de la población en este país, las mujeres, quienes estamos en el 54% del padrón electoral, las mujeres, podamos tener una representación equivalente, ¿verdad? Una representación y una posibilidad de tomar decisiones para que este país funcione también para las mujeres? Y por eso es que nos organizamos para hablar decíamos nosotras, bueno, ¿qué soñamos? Nuestros sueños y construcciones se llama nuestra propuesta, porque es efectivamente poner en papel los sueños que hemos tenido y que somos herederas, porque esta lucha viene de muchísimo tiempo atrás. Esta propuesta concreta viene después de más de 12 años, la propuesta concreta de la reforma al artículo 212 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Sí. Pero la lucha porque las mujeres estemos representadas parte incluso antes del movimiento sufragista de 1900, ¿verdad? Donde las mujeres empiezan a hacer la lucha para tener el acceso al voto. Primero es el voto, primero es ser reconocidas como ciudadanas de este país. Entonces el voto, pero el voto no es suficiente, ¿verdad? Exacto. Entonces lo primero, el voto en el 45, el voto universal en el 65. Hay que decir que el voto que se dio en el 45 fue muy importante, pero quienes quedaron marginadas en ese voto fueron las mujeres mayas, o las mujeres indígenas en su conjunto, porque era solamente para las que sabían leer y escribir, y el racismo en aquel entonces, que todavía lo tenemos lamentablemente, implica que las mujeres no tengan acceso a la educación. Entonces son parte de las luchas históricas que ahora heredamos y que le damos continuidad. Sí, porque digamos esa falta de mujeres, y luego si hacemos el zoom a mujeres mayas en cargos públicos, pues tiene una razón de ser. Porque muchas veces es como, bueno, si nadie se los está prohibiendo, no sé si han escuchado ese argumento. Sí, quizá nadie se los está prohibiendo hoy, pero se los prohibió por décadas. Es decir, 1965 está muy cerca. Hay mucha gente todavía viva, activa, que nació en ese año, y es decir, es tan poquito el tiempo para lograr alcanzar a los hombres o a las mujeres mestizas o qué sé yo, que sí podían votar antes. Y bueno, una cosa es el voto, que decía Sandra, pero aparte está también el postularse. Exactamente. O sea, ese es otro paso más adelante que se dio encima posteriormente, y que es otra carrera a la que se salió pues con gran desventaja en comparación con el resto de la población. Ahora, usted hablaba acerca de cómo están institucionalizados el racismo y el patriarcado. Yo creo que, como es parte de su día a día, pues sabemos qué es. Clarísimo, pero para todos aquellos que quizás es primera vez que lo escuchan,
¿cómo les podemos explicar o dar algunos ejemplos para que lo materialicen? Porque muchas veces es como que no, pero si nadie está actuando en su contra o si nadie, pero digamos, sí hay. Hay un dicho muy claro que dicen que la política no es para mujeres. Todavía se oye eso. No, pues, ¿para qué? O sea, hablar de política con mujeres, no, ¿para qué? Si ellas no son para eso. Las mujeres tenemos que comprobar que tenemos capacidad, que tenemos conocimiento. Eso está establecido, tenemos que comprobarlo. ¿Verdad? A los hombres no hay que preguntarles, o sea, es de hecho y es dado. Exacto. ¿Verdad? De hecho, también las mujeres crecemos con una idea que no podemos. Es decir, los mensajes desde chiquita es que no podés. Afortunadamente eso está cambiando, ¿verdad? Afortunadamente los mensajes y las referentes que hoy estamos viendo está cambiando. Y eso nos ayuda a que haya más mujeres que quieran ser parte de estos movimientos, que quieran postularse, y más mujeres que quieran también elegir mujeres. Porque eso es otra cosa, ¿verdad? O sea, no solo son los hombres, también las mujeres eligen, y entonces necesitamos elegir mujeres. Yo creo que el hecho de que México, uno de los países más machistas de América Latina, tenga ahora por primera vez la presidenta, ¿verdad? Donde ella misma dice, es que no llego solo, llego con todas, ¿verdad? Eso es importante. Y el racismo, bueno, se están cumpliendo 500 años de la instalación de la primera ciudad en este país española, ¿verdad? Es cuando instalan e empiezan a institucionalizar la servidumbre, ¿verdad? Como una forma, como una identidad incluso de la población maya. Y esa identidad existe todavía, ¿verdad? Y con la cual se tiene que luchar, porque las mujeres mayas, bueno, eso lo puede profundizar Daisy, pero las mujeres mayas tienen que comprobar que incluso tienen estudios, o sea, sí hay muchas compañeras que son abogadas, doctoras, y que dicen que si la gente las ve en las calles, le ofrecen trabajo en casa particular. Sí. O sea, porque es una identidad, digamos, con la que se ha crecido en este país, y eso es parte del racismo institucionalizado, ¿verdad? Entonces, ha habido política pública, ¿verdad? El Estado ha tenido política pública para mantener el racismo, para mantener a los pueblos indígenas como servidumbre, política pública. Entonces, y el hecho de que en el Congreso de la República, en el Ejecutivo, no crean política en función de una mayor participación de la población maya, garífuna, xinca y de la población empobrecida mestiza, es parte de esa institucionalidad. Sí. Sí, fuerte, pero real. Es decir, no solo en el Congreso y en el Ejecutivo, se ve también en las alcaldías. Ahora, yo veo una diferencia, por ejemplo, en las alcaldías indígenas y en las alcaldías digamos, corporación municipal, pues reconocida digamos, en papel, digamos. En alcaldías indígenas sí se ven mujeres indígenas participando. O ahí todavía también falta conquistar más espacios. Sí, sin duda el machismo está instaurado en la mente de toda la población, y la población indígena maya, garífuna, xinca, pues tampoco escapa de ello. Tenemos mecanismos que han instaurado el patriarcado, está la educación, que aún en estos tiempos, cuando hacen una encuesta, pregunta por el jefe de hogar. Exacto. O pide que llene la encuesta el jefe de hogar, o sea, es el hombre. La iglesia, que está metida hasta los rincones más recónditos de nuestras comunidades, en donde dice que la mujer debe sumisión al hombre, que la cabeza de su casa es el hombre, que ella está para servirlo, que ella está para cuidar a los hijos, para tener los hijos que Dios le dé. O sea, son los mecanismos más fuertes que hay en las comunidades. Y entonces hablar de esa reconfiguración del papel de las mujeres, que históricamente dentro de la cosmovisión de nuestros pueblos habla de una complementariedad, habla de dualidad. Hay muchas cosas que también se han quedado como en la teoría, ¿verdad? En ese ideal de nuestros pueblos, pero que en la práctica también resulta siendo bien complejo,
porque también las mujeres indígenas han tenido que pelear sus espacios dentro de esas estructuras del sistema de organización social de nuestros pueblos. Las comadronas, por ejemplo, que deberían de ser reconocidas como autoridades, han tenido que emprender su lucha organizativa para ser reconocidas como tal, porque han sido como que las comadronas, ¿verdad?, las que atienden a los niños, pero la autoridad no las había reconocido como la autoridad que ellas son en el sistema de salud, en el sistema educativo, porque, o sea, el papel va más allá de la atención de parto, pero no se les reconocía. Creo que ahorita se han ido dando pasos también, no sé qué tan grandes diríamos, pero sí ya vemos a muchas mujeres que han estado participando, pero porque también se ha hecho un trabajo de formación, de sensibilización sobre la necesidad de que ellas también estén involucradas dentro del sistema de autoridades ancestrales, porque también ellos en la atención de justicia muchas veces han atendido casos de violencia contra la mujer, claro. Y si ellos están no están sensibilizados a esa problemática, no van a poder atender, ¿verdad? Porque lo hacen desde el prejuicio y entonces resulta siendo la misma atención desde el sistema de pueblos que desde el sistema oficial. Entonces las mujeres también viendo esa primera necesidad, porque es lo más cercano que tienen, han necesitado involucrarse para ellas también ser las que aborden esos temas. De ahí también ya viene el involucramiento, liderazgo político para tomar decisiones que ya no solo es el tema de justicia, sino que la propia situación comunitaria, la resistencia, sobre todo hacia las hidroeléctricas, hacia la minería, hace que también las mujeres vean la necesidad de involucrarse, porque se invisibiliza que las primeras que resienten cuando hay una industria extractiva son las mujeres, ¿ya? Agua, las mujeres son las que la necesitan. Seguridad, ellas, porque están siendo acosadas por los trabajadores que llegan a un territorio ajeno. El tema de la venta de licores, que a ellas les afecta porque el vicio incrementa hacia sus esposos, parejas, y entonces, ¿quiénes sufren después la violencia? Ellas. Entonces, es por eso que toda la magnitud en donde están inmersas necesita que las mujeres estén involucradas, y es por eso que las mujeres se han ido también peleando, diría yo, sus espacios dentro de las estructuras de pueblos indígenas, porque tampoco ha sido regalado, ¿verdad? Ellas han tenido que luchar también por esos espacios. Sí, y me imagino que hay muchas historias de valentía ahí dentro de la asociación, ¿no? Que de mujeres que pertenecen a la asociación y han querido participar en política o dentro de la misma comunidad y que no se les ha permitido, se les ha negado ese derecho también. Sí, lo que se hace a veces no es negarle tácitamente el derecho a participar, pero no generar las condiciones para que participe, ¿verdad? Horarios de reuniones en la noche. Y está la carga social, familiar, de qué hace una mujer en la calle de noche reunida con hombres. O va a una reunión y la mujer, ¿qué hace? Tiene que hacer el café. Ya no se levantan los hombres ni siquiera a servirse un café, ¿verdad? Sino que es la mujer la que asume que es el papel que le toca, ¿verdad? Entonces, las mujeres han tenido que ir rompiendo también esos prejuicios, esos estereotipos para tener una participación que ha costado mucho. Porque como bien decía Sandra, ¿verdad? El cuestionamiento a una mujer que está en política siempre se da, ¿verdad? ¿Verdad? A uno es a quien le preguntan, si uno está por acá en la capital, ¿con quién dejó a sus hijos? Pero si un hombre se viene acá a la capital por trabajo, nadie le va a preguntar dónde dejó a sus hijos, ¿verdad? En cambio, a nosotras sí nos preguntan dónde dejamos a nuestros hijos, o victimizan a nuestros hijos diciendo, pobrecito, su mamá no está con él, ¿quién mira por él? O sea, es un montón de cargas que las primeras que tenemos las mujeres creo que son las emocionales, ¿verdad? Porque tenemos que pensar 2, 3 veces si nos involucramos en una vida participativa pública, ¿qué conlleva? ¿Verdad? Y sí, hay que empezar a hacerlo y ver de qué formas también las mujeres podemos hacer alianzas entre nosotras y crear esas redes de apoyo que necesitamos. Sí. Ahora, viendo el panorama como está ahorita, porque digamos, la paridad no es una discusión que empieza ahora, sino que esta es una discusión que lleva décadas y que muchas instituciones, asociaciones, etcétera, han propuesto al Congreso.
iniciativas que modifiquen la ley orgánica de partidos políticos o cualquier otro tipo de legislación alrededor para esto, ¿no? Para lograr la paridad. Sin embargo, es la fecha que no se logra todavía introducir pues esos cambios a la LEP. ¿Cómo lo ven ahora en el panorama actual? ¿Hay algo que nos diga que hay algún tipo de ventana de oportunidad? ¿Hacia dónde hay que moverse para lograr que la paridad llegue a ser una realidad? Cuando yo estuve en el Congreso en el 2016, teníamos la posibilidad de discutirlo a partir de que la Corte de Constitucionalidad había dicho que no era inconstitucional, ¿verdad? Sino que era una propuesta que era constitucional y que había que retomar. El acuerdo político en el 2016 entre diputadas y diputados era todo lo que venga, digamos, sancionado positivo, digámoslo así, por la CC al Congreso en esas reformas va a ser aprobado. Sin embargo, el único que no fue aprobado, porque fue discutido, súper discutido, fue precisamente el de paridad. Y decía uno de los diputados, decía el diputado Taracena, decía, bueno, pero es que ¿cómo querés que pase esa reforma si eso implica que 80 de los que están aquí no van a entrar? ¿Verdad? O sea, ¿por qué? ¿Verdad? Implica, porque la mayor parte de diputados son hombres, claro. Son hombres, pero además están trabajando para su reelección, ¿verdad? Y un cambio y una reforma de este tipo implica que se cambian las reglas del juego y por tanto, como parte de la reforma es cualquier partido político que no lleve, digamos, de acuerdo a la reforma a la ley, la paridad, ¿verdad? La forma en que se está proponiendo no sea inscrito, no va a ser inscrita a la lista. Ajá. Entonces, eso implica que la mitad de ellos van a salir. Entonces, en la realidad, ese es uno de los grandes obstáculos, porque les estamos pidiendo a ellos, que ¿verdad? Se limiten a sí mismos. Que se limiten a sí mismos, ¿verdad? Y en el caso de algunas de las diputadas, ellas están de acuerdo porque plantean de que no es por una ley que entran, sino es porque se ganan el espacio. Entonces, hay esa discusión abierta también entre las diputadas. Pero la realidad es que nosotras como país no hemos tenido ni siquiera la cuota que ha sido parte de reformas desde hace 20 años en algunos países, y ni siquiera eso hemos tenido aquí. Y en el país, y en América Latina, Bolivia, por ejemplo, es uno de los países que tiene la paridad y por tanto más o menos el 54% de quienes están en el Congreso son mujeres. Y son mujeres, Bolivia es un estado plurinacional, por tanto también ya tiene esta diversidad de pueblos representados. Entonces, nosotras seguimos en el esfuerzo, en la lucha. La Comisión de Actualización, la CAME. La CAME, recién hubo, ¿no? Que recién hubo, también se discutió en la CAME pasada, es decir, siempre es un esfuerzo de las organizaciones de mujeres para retomar la propuesta, para mejorarla, para discutirla. Sin embargo, ahorita estamos en la discusión en la comisión, ¿verdad? En la comisión, en el punto 0, ¿verdad? La comisión, la Comisión de Asuntos Electorales y no se ve un apoyo, ni siquiera en el dictamen favorable. Sí, y es que, o sea, yo entiendo esto que mencionaba usted de las diputadas que dicen, bueno, pero si el espacio me lo he ganado yo. Pero es que nadie está diciendo que en la paridad sea mitad mujeres sin mérito. O sea, exactamente. Esas mujeres que serían parte de esta cuota paritaria serían mujeres también con su mérito y que se ganen el espacio también. Es decir, no veo por qué verlo como una competencia y algo que otras mujeres no apoyen a la vez. Pero bueno, sí, yo creo que a veces es un poquito difícil dar a entender estas nociones, ¿no? Y sí, yo estuve muy atenta para esta Comisión de Actualización y Modernización Electoral, esta CAME, a ver si entraba pues por ahí algo al respecto de la paridad, y pues de nuevo no. Creo que también otra cosa es que sí, estas diputadas que han ingresado y que dicen que lo hacen por su propio mérito, pues la mayoría de ellas son mestizas también.
Es decir, como hablábamos al principio, solo hay una mujer indígena miembro en el Congreso y el resto pues tienen esta también ventaja que hablábamos al principio, que yo creo que la cuota es importante al menos para establecer esas bases y dejar de un lado todos los impedimentos históricos y toda esta carga que viene de años en que no hubo esa oportunidad pues de las mujeres y en especial de las mujeres mayas, de mujeres indígenas de ingresar al sistema, de poder siquiera optar a un cargo o de tener el derecho siquiera pues también a votar y a postularse. Pues ya luego se discute, ¿no? Puede ser que llegue un punto en que la misma paridad tope, ¿no? Y que haya más mujeres capaces que se estén postulando hasta el punto en que pues ya ni alcance, ¿no? El punto de mitad. Pero contame, Daisy, un poquito también acerca de, pues ¿cómo viste esto? ¿Estuviste observando desde la CAME también o cómo ha sido la reacción a las propuestas que han hecho desde Moloch? Bueno, desde Moloch nosotras también sustentamos nuestras propuestas. Este proceso electoral impulsamos la segunda misión de observación electoral desde la mirada de las mujeres mayas. Y desde ahí pues es una necesidad clara, ¿verdad? La participación de las mujeres indígenas en los puestos a elección popular. Y sin duda hablar de la alternancia, la paridad, la inclusión de pueblos indígenas en la política de nuestro país que está tan mercantilizada, sí, que ha perdido como su naturaleza, el hablar de estos tres principios atenta contra los privilegios y el poder, porque los diputados y diputadas que están actualmente no están porque sean unos expertos políticos, gente de carrera que piensa cambiar en verdad nuestro país. Es gente que ha vivido en su gran mayoría de los privilegios que le da la política. Y entonces es necesario cuestionar también que las mujeres que están ahí, no es cierto que estén por sus méritos, están porque han tenido el dinero para comprar una curul. Vemos cómo han sido la política que desarrolla en cada uno de nuestros departamentos. Nos damos cuenta que hay caudillos, sí, que resultan siendo familias las que son las dueñas de un partido en cada departamento. Y entonces, ¿quién va a entrar ahí? ¿Verdad? No hay espacio para más personas. Entonces, hablar de la paridad hoy, como hace 10 años, como hace 20 años, el discurso de los diputados, la justificación viene siendo la misma. Ellos no van a perder sus espacios. Ajá. Ellos no van a perder el poder que tienen o los privilegios que les da ser políticos que deciden. Y hoy en día que, bueno, creo que la posibilidad que da las diferentes redes de comunicación alterna nos han permitido ver qué tanto decide un Congreso, qué tanto decide hoy, ¿cómo se llaman? Las comisiones de postulación, ¿por qué se pelea ahora tanto porque las elecciones sean transparentes? ¿Verdad? Porque todo está concatenado, o sea, cierto que hay independencia de poderes, pero al final, si hay poderes como ahorita resulta siendo el organismo judicial, que es como esa herramienta que se utiliza para mantener a nuestro país como está, las cosas no avanzan. Entonces, ese poder que tienen los actores políticos no están dispuestos a perderlo, porque representa la manera en la que ellos han vivido del Estado. O sea, nos cuestionamos las carreteras que tenemos, nos cuestionamos el sistema de salud tan malo que tenemos, claro, sí, abandonado, falta de insumos en los centros de atención permanente, pero todo eso lo deciden al final quienes nosotras y nosotros hemos puesto ahí, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué no entran mujeres indígenas, personas que sí tengan esa convicción de servir? Porque la política se ha desnaturalizado. La política no es ahora de que vaya a servir a la población, sino que se sirve de la población, exacto, ¿verdad? Entonces, por eso no quieren perder los privilegios, por eso cualquier justificación está ahí, porque no quieren perder esa comodidad, esa forma de vida que han tenido de la política.
Y a la vez el hecho de no aceptar estas propuestas de paridad manda un mensaje, es decir, refuerza el mensaje de que, de ese dicho, ¿no? De que la política no es lugar para las mujeres, o las mujeres no tienen lugar en política. Ahora, estas justificaciones, digamos, el diputado Tarazona le dijo, bueno, ¿cómo lo van a votar a favor? Pero, digamos, esto fue extraoficial. Pero, ¿hay algún tipo de argumento, explicación oficial que den al rechazar estas propuestas paritarias? Todos somos iguales. Aquí todos somos iguales. No hay. Es decir, yo tenía aquí abierta la Constitución, porque el artículo 4 de la Constitución que dice libertad e igualdad, todos los seres humanos somos iguales. En dignidad y derechos, el hombre y la mujer, cualquier que sea su estado civil, tienen igualdad de oportunidades y responsabilidades. Ese es el artículo que nos da base para todo el trabajo que nosotras hacemos, porque es el artículo constitucional que dice que tenemos igualdad de derechos e igualdad de oportunidades. El tema es que la Constitución no se aplica, sí. ¿verdad? Y hay obstáculos para aplicarla en distintas partes, ¿verdad? No solamente es esto, pero no hay argumentos, es decir, la realidad es que no hay argumentos. Hay una oposición porque no se quieren perder privilegios. Es que eso, al final de cuentas, no hay argumentos reales, ¿verdad? Sí. Pueden decir cualquier cosa, pero al final de cuentas es no quiero, punto. Sí. Y como ellos son los que tienen la decisión, pues ahí nosotras entonces seguimos retadas en tener una mayor fuerza para poder incidir y generar acciones que finalmente logren destapar, quitar estos obstáculos. Pero el Congreso es un Congreso conservador, ¿verdad? Y lo sabemos, es decir, la mayor parte de personas que están ahí tienen un pensamiento conservador. Y el pensamiento conservador refuerza la idea de que las mujeres tenemos que estar en casa. Sí, los roles, ¿verdad?, de género. Los roles de género. Y digamos ahorita que están presentando leyes contra los derechos sexuales y reproductivos, bueno, ese es el temor que tienen también a la hora de pensar de que llegan más mujeres. Piensan que eso va a cambiar radicalmente. Y bueno, sí que sí. Claro. porque la participación no es... Bueno, la participación es importante, es decir, el hecho de que haya más mujeres es importante, pero la participación en sí misma no es lo que queremos. Estamos buscando incidir en cambios reales de raíz de la vida de las personas, por tanto, las propuestas que pueden llegar efectivamente tendrán que modificar lo que estamos viviendo ahora. Claro, o sea, no es solo la función representativa del Congreso la que se busca abordar, sino también el hecho de tener iniciativa de ley, de poder fiscalizar, de poder intermediar, etcétera. Y luego en otros espacios también, ¿verdad? Porque si seguimos el monitoreo de, pues ahorita las comisiones de postulación y los candidatos a magistrado y demás, que tendrá su lógica, pues, y su dinámica también, pero vemos que la participación de las mujeres tampoco es tan alta, y menos aún de mujeres mayas, mujeres indígenas. No creo que aplique, o sea, de nuevo, en mi mente todavía suena a veces cuando la gente le dice a uno, pero es que nadie se los está prohibiendo. Pero no es eso lo que frena, ¿no? No, al final han habido algunos como argumentos bastante conservadores que nos han dado del por qué no a la paridad. Y es que dicen de que entre más las mujeres participen en política, descuidan a su familia, y por eso la desintegración familiar, la delincuencia, resulta siendo culpa nuestra. Y eso es bien peligroso, porque eso en un país como el nuestro, donde lo refuerza la escuela, la religión, lo resultan creyendo, ¿verdad? Y entonces vemos a veces esa mala información que hay hacia la población en general de lo que puede ocasionar que las mujeres participemos en política, porque se llena la mente de las personas de muchos prejuicios. Si las mujeres ya no están en su casa, ¿qué va a pasar con este país? Y se sigue reforzando que nosotras somos las que debemos quedarnos en nuestra casa y no participar en la vida política. Sí, nuestra amiga muy querida aquí, la periodista Pía, ella, una vez hicimos un episodio acerca de, bueno, qué tan cerca puedes estar de una persona, o cómo pedir consentimiento y este tipo de cosas. Y entonces hablábamos de cómo algunas cosas las justifican con que, pero es que no todo se trata de género, digamos, no todo es discriminación de género o no todo es violencia de género. Y ella decía que la medida que ella usa es que si le dieras la vuelta y se tratara de un hombre, ¿lo harías o no lo harías, digamos?
y es justo lo mismo, digamos, si le diéramos la vuelta a ese argumento y lo usáramos contra un hombre, o sea, yo creo que mucha gente lo vería como ridículo, o muchos de los mismos hombres que lo dicen así de las mujeres lo verían ridículo. Si dijéramos como, sí, es que los hombres no pueden participar y optar a cargos de elección, porque entonces, ¿qué va a pasar con los niños? ¿No? Porque entonces va a haber desintegración familiar, o los hombres no pueden porque si no, los hogares se quedan vacíos y entonces los jóvenes no tienen guía y hay delincuencia, ¿no? Que eso es al final muchas veces hasta ese punto de ridiculez llegan, ¿no? Que dicen, sí, bueno, si no está la mamá, abandonan los hijos y los hijos, pues, no sé, van y causan disturbios en la ciudad, qué sé yo. Pero sí, si le damos la vuelta y usamos el mismo argumento, pero en el sentido masculino, pues yo creo que ese argumento no sería no válido. Cala, exacto, no es válido. Y de la misma manera, pues no es válido con las mujeres. Vamos ya casi en el tiempo, pero yo quería preguntarles si hay algo más que les gustaría contar acerca, pues, de la labor que hacen en sus asociaciones o de la visión que tienen de cómo sería, pues, una Guatemala donde haya paridad. Yo quería, un poco con lo que, referido a lo que están hablando ahorita, porque nosotros aquí estamos hablando de la paridad en representación, ¿verdad? De la democracia paritaria. El año pasado, no sé si tú escuchaste esos comentarios, pero yo escuchaba decir, ¿cómo es posible que los pueblos indígenas, las mujeres, los jóvenes están defendiendo la democracia? Y la verdad es que sí, era así como raro cuando la democracia que existe no nos les ha dado la espalda. no estamos, ¿verdad? No nos ha incorporado, digamos, ¿verdad? O sea, y bueno, precisamente lo estamos haciendo, lo seguimos haciendo porque ¿cuál es la otra opción? Una dictadura. Entonces, por más débil que está esta, queremos garantizar el espacio y la posibilidad de seguir organizadas, expresándonos, proponiendo, manifestando, etcétera. Entonces, yo creo que eso es parte de esto. Pero, digamos, no solamente en eso trabajamos, ¿verdad? Porque eso es una vía para poder hacer cambios distintos, porque el tema de la familia, es decir, ahí lo que estamos proponiendo es una igualdad en las responsabilidades familiares, ¿verdad? Una distribución equitativa en donde quienes forman parte de ese hogar, de esa familia, pues todo el mundo tiene que ver con eso y no es la mujer que tiene la responsabilidad, sino es quienes forman parte de esa familia, tienen responsabilidades equivalentes a su edad, equivalentes a sus posibilidades, pero esa es una redistribución de las tareas del hogar, de las responsabilidades del hogar, que permitiría entonces una mayor participación, incluso espacios de ocio, espacios de posibilidades de crecimiento. Es decir, esa parte también la estamos proponiendo, es decir, porque al final de cuentas lo que nosotros queremos, bueno, la propuesta de los pueblos originarios es el buen vivir, ¿verdad? Que esta es una propuesta mucho más grande, mucho más incluyendo la cosmovisión, pero el tema es cómo logramos tener una vida que nos potencie, ¿verdad? Al final de cuentas, que podamos ser quienes queremos ser, que podamos ser artistas, ahora que aplaudimos las medallas, ¿verdad? Las medallas olímpicas, eso con mucho esfuerzo, ¿verdad? Hemos escuchado los testimonios, es decir, lo que significa, digamos, lograr las medallas y lo que significa no tener los recursos para lograrlo, porque muchos niños y niñas tendrán el potencial, digamos, de ser deportistas, el potencial de ser artistas, el potencial de ser científicas. Ahora la vicepresidenta está inaugurando los clubes de ciencia, digamos, en todos lados. Esas son cosas importantes y entonces nuestra mirada, nuestro trabajo es en eso, ¿verdad? Es decir, lograr la reforma, la ley para que haya un mecanismo de mayor participación es un elemento pequeño, pero la verdad es que soñamos con un país distinto, un país para todas, donde todas y todos quepamos, donde todas y todos nos potencie, tengamos la capacidad de potenciar las posibilidades en educación, en salud, en lo que sea. Finalmente todos venimos con unas capacidades diversas y sería bello, este país es bello, imagínate que es bello con toda la dificultad que tiene, es decir, somos un país bello, así impresionantemente bello. ¿Cómo sería un país
¿Cómo sería la belleza de este país si tuviéramos mayores condiciones, mejores condiciones para potenciar todo? Y podés ver ahora que con las redes sociales que podés encontrar distintas expresiones. Ahora yo valoro mucho, hay quienes no les gusta, pero a mí sí me gusta, porque soy además percusionista, las bandas, las bandas escolares. Me pongo a pensar, digamos, estas bandas que yo digo que fueron tal vez, ¿qué?, miles de niños tocando tambores, tocando en bandas cada vez más profesionales. Eso es una expresión bella, ¿verdad? Es bella. Porque la juventud no tiene tantas cosas que hacer ahora, posibilidades. Entonces, esa es una expresión. Entonces, nuestro trabajo, en el caso de nosotras como movimiento, es soñar eso, ponerlo en un papel y luchar para que podamos tener un país distinto, incluyendo en una nueva constitución que lo organice y lo reorganice, ¿verdad? Y que incluya a la naturaleza como con derechos que nos permita sostener este país que ha sido despojado y que ha sido, es decir, todo el tema del modelo extractivista lo deshace, ¿verdad? O sea, por un lado, políticas de medio ambiente, comillas, y por otro lado, se hace el modelo extractivista, que es una, pues, ¿verdad? Es una contradicción, porque además somos un país pequeño. Exacto. ¿Verdad? Entonces la mina está a la par de tu casa, literalmente. Entonces, bueno, eso es lo que hacemos, y nosotras, que ambas organizaciones somos parte de la Alianza de Mujeres y Mujeres Indígenas para Acceso a la Justicia, le damos seguimiento a todos estos esfuerzos por justicia, por participación y por derechos laborales. Bueno. ¿Y tú, Daisy, algo que quisieras decir antes de terminar? Bueno, creo que es importante también entender que desde ese contexto histórico que las mujeres hemos tenido, hablar de la toma de decisiones desde el hogar ha sido limitado también, ¿verdad? Porque solamente el hombre decide y la mujer obedece. Creo que es necesario ver en diferentes momentos cómo las mujeres pueden ir cambiando esa realidad de ser sometidas a tener igualdad de condiciones. Lo hablamos desde la participación política nacional, pero también desde lo que es su familia, ¿verdad? Cómo ir naturalizando, normalizando de que las mujeres toman decisiones desde su casa y que desde la educación de sus hijas e hijos tienen que ser decisiones compartidas, ¿verdad? Desde que el compartir las relaciones de familia, las tareas que ya mencionaba Sandra, debe ser un compromiso de ambos, ¿verdad? Porque hoy en día no se ve así. Y en la medida en que pedimos que las mujeres participen, pero no están dejando de hacer lo que hacen. Y muchas pues se cansan, diríamos, porque antes de ir a un proceso de formación, para ir tienen que dejar hecha el oficio de todo el día, un día antes, o levantarse mucho más temprano, porque van a dejar hecha la comida, van a dejar visto que los niños tengan cómo entretenerse durante el tiempo que no van a estar. Y entonces la participación política no resulta siendo algo que haga que ellas puedan sentirse más plenas, sino que les resulta siendo una carga más, porque no se han quitado esa carga laboral que implica estar atendiendo una casa. Porque los hombres que, entre comillas, decimos, están algo sensibilizados, como dicen, dan permiso para que la mujer participe, pero no ayudan, o sea, no comparten las tareas. O sea, es un sí, pero tiene que dejar hecho todo, ¿verdad? Lo que tiene que hacer. Entonces, también ahí resulta siendo algo bastante complicado, porque entonces para la mujer resulta siendo una carga más. Y a veces decide mejor dejar esa participación política y dedicarse solo a su hogar. Y hablamos también de las condiciones económicas, ¿verdad? Que no permiten que las mujeres indígenas participen activamente o como quisiéramos dentro de la vida política del país, porque si no tienen asegurado la alimentación de sus hijos, su vestuario, no van a tener tiempo para participar en política. Sí. Entonces creo que es importante para nosotras, que formamos también a partir de la identidad y la cosmovisión de los pueblos, que la participación política se vaya naturalizando, que no se vea también como mi
mi más alta aspiración, ¿verdad? Porque también para los pueblos indígenas el ejercicio de la política es servir a la gente, ¿verdad? No servirse, como decía anteriormente. Por eso la función que tienen las autoridades ancestrales, ¿verdad? Que es, como decimos, ese servicio comunitario que se hace por un año, en donde ¿cómo se llama? La autoridad comunitaria, pues no devenga unos honorarios, pero la comunidad le apoya, ¿verdad? Le apoya con sostener a lo que necesite en su hogar, ¿verdad? Por eso es algo colectivo. Acá en la cultura occidental no es así porque la dinámica es otra, pero se ha perdido el sentido también de la política, que eso es completamente contradictorio a lo que están haciendo. Entonces, ¿cómo podemos normalizar el ejercicio de la política desde la visión de nuestros pueblos, ¿verdad? Que le puede aportar mucho a la política que tenemos hoy en día y que aporta también a la vida de las personas, porque las personas con cada proceso de servicio comunitario crecen como seres humanos, ¿verdad? Ya es otro contexto, otra visión, otro enfoque el que se tiene de la comunidad. Por eso es que se logra esa coherencia, esa cohesión de defender el territorio, ¿verdad? Porque se ha ido generando esa conciencia de que somos parte de algo que es colectivo. Desde nuestra individualidad formamos parte de la colectividad y somos parte del territorio, que el territorio es todo el espacio donde están nuestras relaciones sociales, no solamente nuestra casa, ¿verdad? Que es lo que nos mete la cultura occidental, que nuestra casa es nuestro espacio, nuestro lotecito, diríamos. Ese es nuestro espacio privado, ¿verdad? Nuestra propiedad privada, pero desde la colectividad de las comunidades, no. Y ese es el sentido que se le da a la vida, la colectividad, porque si yo estoy sola en este mundo, no puedo hacer nada. O sea, no somos seres que vivimos, que somos ermitaños, sino que somos seres sociables. Y es por eso que la colectividad de los pueblos indígenas nos enseña de que la política es un servicio para que todas y todos estemos bien. Y eso es lo que intentamos también recuperar desde la formación que damos. Y vivimos en este estado, como decías, caminamos a que este Estado pueda ser plurinacional, ¿verdad? Que nos entienda a todas y a todos y que entendamos que el Estado plurinacional no es una necesidad exclusiva de los pueblos indígenas, sino que es una necesidad de todos los pueblos que coexistimos en este espacio, ¿verdad? Porque nos genera plenitud a todos, no solamente va a ser para los pueblos indígenas. Sí, y eso que mencionabas de las condiciones creo que es esencial. El hecho de generar esas condiciones que permitan que la mujer pueda por su voluntad participar sin temor bueno, sin la carga adicional de que, no sé, tenga que mantener su hogar, etcétera. Porque ya de por sí el que participe ya tiene una carga doble. O sea, no solo participa, sino encima tiene que demostrar su capacidad y su aptitud a cada rato. Y es un doble trabajo, ¿no? Hacer su trabajo normal y hacer el trabajo de demostrar que sí es capaz y que sí lo merece y sí, sin descanso, ¿no? ¿Qué significa Moloch? Es asociación, es organización, es tener un objetivo en común. O sea, nos asociamos, pero tenemos algo que nos hace estar juntas. Sí, tenía la curiosidad, qué bonito el concepto. Pues bueno, muchas gracias a ambas pues, por venir a platicar conmigo hoy de este tema. Creo que es un tema que por lo menos a mí me inspira y me llena de esperanza de saber pues, que hay asociaciones que están trabajando para esto y que asociaciones que han perdurado en el tiempo como Moloch. Y bueno, esperen los siguientes episodios, van a ser 3 episodios más con ONU Mujeres, hablando siempre de la paridad desde distintos puntos de vista. Pues hoy conocimos los puntos de vista de Sandra y de Daisy. Gracias a ambas. Gracias. Y gracias a ONU Mujeres también. Gracias. Y gracias también a la audiencia que nos está permitiendo que les acompañemos hoy. Así que hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.